Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacerse en voz alta: ¿qué harías tú si pudieras destruir a alguien y decides no hacerlo? No es una pregunta filosófica. Es una pregunta sobre poder. Sobre lo que haces con él cuando nadie puede detenerte, cuando no hay árbitro, cuando no hay reglas, cuando la fuerza que cargas en los puños podría cambiar el resultado de cualquier confrontación en cuestión de segundos. En 1975, Muhammad Ali era el hombre más famoso del planeta. No solo el boxeador más reconocido de su generación, sino un ser humano que había redefinido los límites de lo que una persona podía resistir, tanto dentro como fuera de un ring. Sus manos eran instrumentos calibrados con precisión quirúrgica. Sus reflejos podían esquivar un golpe que ya estaba en camino. Sus adversarios más temibles habían caído ante él con una mezcla de asombro y confusión, sin entender del todo lo que les había ocurrido. Era el campeón mundial de los pesos pesados. Otra vez. Lo había recuperado apenas el año anterior, en una pelea que el mundo entero dijo que era imposible ganar, contra un hombre llamado George Foreman que parecía tallado en piedra volcánica. Ali lo había doblegado de todas formas, con paciencia, con inteligencia y con una resistencia que desafió toda lógica deportiva. Pero esa tarde en Chicago, Ali no iba a pelear con nadie. Había terminado una serie de compromisos públicos en la ciudad y se dirigía hacia la planta baja de la Torre Sears, el edificio más alto del mundo en ese momento. Un ascensor. Un espacio cerrado. Un descenso de varios pisos que, bajo ninguna circunstancia, debería haber durado más de un par de minutos. Debería haber durado un par de minutos. Cuando las puertas metálicas se cerraron detrás de él, Ali estaba acompañado por 3 hombres que no habían entrado con él por casualidad. 3 hombres con trajes oscuros, corbatas bien anudadas, caras de quien ha tomado una decisión antes de entrar a una habitación. Caras de quien quiere decirle algo a alguien que no tiene manera de salir corriendo. El ascensor comenzó a descender. Y entonces, el primero de ellos abrió la boca. Lo que dijo no fue un saludo. Suscríbete al canal y dale like al video. Historias como esta merecen llegar a más personas. Para entender lo que ocurrió en ese ascensor, hay que entender quién era Muhammad Ali en ese momento preciso de la historia y por qué había hombres que lo odiaban con una intensidad que iba mucho más allá del deporte. Chicago, 1975. Estados Unidos llevaba años intentando cerrar una herida que no quería sanar. La guerra de Vietnam había terminado ese mismo año, con las últimas tropas norteamericanas saliendo de un territorio que nunca debió haberlas recibido, según pensaba una parte creciente del país. Las imágenes de aquella guerra, transmitidas por primera vez en la historia a través de la televisión en los hogares de todo el país, habían dividido a la nación de una manera que pocas cosas habían logrado antes. Había familias en las que el padre y el hijo no se hablaban. Vecindarios donde nombrar Vietnam era encender una mecha. Y en medio de todo eso, existía un hombre que 8 años antes había dicho no. En 1967, cuando el gobierno de Estados Unidos lo llamó a filas para combatir en Vietnam, Ali se negó. No por miedo. No por negligencia. Por convicción. Dijo algo que muchos consideraron una traición y que otros consideraron el acto más valiente de la década, que ningún vietnamita lo había llamado con desprecio, que ningún vietnamita había sido su opresor, que no tenía ninguna razón para cruzar el océano a matar personas que no le habían hecho nada. Le quitaron el título mundial. Le retiraron la licencia para boxear. Lo amenazaron con prisión. Perdió 3 años en el mejor momento de su carrera deportiva. 3 años en los que no pudo hacer lo único que sabía hacer mejor que nadie en el mundo. Y aún así, no cambió su postura. Para 1975, aunque la controversia había bajado en intensidad, la cicatriz seguía ahí. Había estadounidenses, muchos de ellos hombres de negocios, militares retirados, figuras de la clase alta, que nunca le perdonaron esa decisión. Que veían en Ali no a un campeón, sino a un desertor. No a un hombre de principios, sino a alguien que había traicionado a su país mientras otros morían en la selva. Esos hombres existían en todas partes. En los clubes privados. En los pasillos de los edificios corporativos.
En los eventos de patrocinadores donde el dinero y el resentimiento conviven con absoluta naturalidad. A veces, en los ascensores. Ali lo sabía. Llevaba años sabiendo que en cualquier espacio público podía encontrarse con alguien que lo mirara no con admiración, sino con un rencor cuidadosamente alimentado. Lo había experimentado antes. Había aprendido a leer esas miradas desde lejos, del mismo modo en que leía los movimientos de un adversario en el ring antes de que éste lanzara el primer golpe. Esa tarde en la Torre Sears, cuando las puertas del ascensor se cerraron, Ali leyó bien lo que tenía frente a él. Solo que esta vez decidió quedarse quieto y ver hasta dónde llegaban. La Torre Sears, en 1975, era más que un edificio. Era una declaración. El punto más alto que el ser humano había logrado construir hasta ese momento en la historia de la arquitectura. 110 pisos de acero y vidrio mirando hacia abajo a todo Chicago, a todo Illinois, a buena parte del mundo conocido desde esa latitud. Un monumento a la ambición humana en su expresión más vertical. Ali había estado en los pisos superiores durante un evento con patrocinadores y figuras del mundo empresarial. Reuniones de manos, fotografías, frases amables pronunciadas con la cadencia perfecta que él había convertido en una extensión de su personalidad pública. Ali sabía hablar. Sabía moverse en cualquier habitación. Sabía cuándo ser el centro de atención y cuándo ceder el espacio a otros, una habilidad que muchos hombres poderosos nunca desarrollan. Cuando terminó el evento, comenzó el descenso. El ascensor era amplio para los estándares de la época, con las paredes forradas de metal pulido que reflejaba las figuras de quienes entraban en él como un espejo imperfecto y distorsionado, que alargaba las siluetas y deformaba las expresiones hasta convertirlas en algo ligeramente inquietante. Ali entró primero. Unos segundos después, entraron los tres hombres. No eran desconocidos para el entorno en el que se movía Ali ese día. Eran el tipo de personas que llenaban esas reuniones corporativas, trajes bien cortados, relojes que costaban más que el automóvil de la mayoría de las personas. La seguridad tranquila de quienes nunca han tenido que preocuparse por si el mes siguiente habrá dinero suficiente. Hombres acostumbrados a que el mundo funcionara según sus términos. Uno de ellos era corpulento, con el cuello grueso de alguien que en otra vida había sido atleta. Otro era delgado, con el tipo de mirada calculadora que no mira los ojos sino que los analiza como si fueran documentos. El tercero era el más callado, pero su silencio no era de indiferencia, era el silencio de quien espera su turno. Las puertas se cerraron con ese sonido metálico específico que tienen los ascensores de los edificios grandes, un golpe seco, definitivo, que corta el espacio exterior del espacio interior como si fueran dos mundos completamente separados. Y en ese instante, algo cambió en el aire del ascensor. Ali lo sintió antes de que nadie dijera nada. Era una variación casi imperceptible en la postura de los tres hombres. Un ajuste sutil de los pies. Una tensión en los hombros. La respiración ligeramente más corta. Son señales que un boxeador aprende a leer en el entrenamiento, donde equivocarse en la lectura de esas señales tiene consecuencias inmediatas. Ali miró al frente, hacia las puertas cerradas, y esperó. El primer golpe no fue físico. Nunca lo es en este tipo de confrontaciones. Los hombres que quieren hacer daño de verdad no comienzan con los puños. Comienzan con las palabras, porque las palabras no dejan moretones visibles, porque las palabras pueden negarse después. Porque las palabras son el arma preferida de quienes saben que la violencia directa tiene consecuencias que prefieren evitar. El hombre corpulento fue el primero en hablar. No elevó la voz. Casi nunca lo hacen. Habló con la calma estudiada de alguien que ha ensayado lo que va a decir, que ha imaginado este momento y lo ha planificado con la misma frialdad con la que se planifica una reunión de negocios. Dijo que había tenido el privilegio de conocer a personas que habían ido a Vietnam. Personas de verdad. Hombres que habían dejado todo atrás para servir a su país. Que algunos de esos hombres no habían regresado. Que los que regresaron lo hicieron con marcas que el tiempo no borra. Luego hizo una pausa. Y después dijo que Ali no era ninguno de esos hombres. Que Ali había elegido quedarse cómodo mientras otros morían.
que había pronunciado discursos bonitos sobre la paz mientras otros cargaban rifles bajo la lluvia en la selva. Ali no dijo nada. El segundo hombre, el de la mirada calculadora, tomó el relevo con precisión de relojería. Usó una palabra. Una sola. Una que en boca de ciertos hombres no es simplemente un insulto, sino una declaración de guerra: cobarde. Dijo que Ali era un cobarde. El ascensor seguía descendiendo. Los números en el panel luminoso sobre las puertas iban bajando con esa lentitud exasperante que tienen los contadores cuando uno desearía que fueran más rápidos. Piso 12. Piso 11. Piso 10. Ali sintió algo moverse en su interior. No era miedo. Era algo más antiguo que el miedo. Era el impulso que todo ser humano carga debajo del esternón, ese resorte que se tensa cuando alguien atraviesa una línea que no debería haber cruzado. Pero también sintió otra cosa. Sintió la distancia entre los tres hombres y él. La calculó con esa precisión automática que años de entrenamiento habían instalado en su sistema nervioso como un mecanismo que nunca descansa. Sabía cuánto espacio necesitaba. Sabía los ángulos. Sabía exactamente lo que podía hacer en ese espacio reducido y cuánto tiempo le tomaría hacerlo. Y eso, curiosamente, fue lo que lo calmó. Porque cuando un hombre sabe con certeza absoluta lo que puede hacer, ya no necesita hacerlo para demostrarlo. Hay algo que los estudiosos de Ali siempre señalan y que pocas veces se explica con la profundidad que merece: su capacidad para usar el silencio como arma. No el silencio de quien no sabe qué decir. El silencio de quien sabe exactamente qué podría decir y elige guardarlo. El silencio que pesa sobre quien lo recibe. El que hace que la otra persona sienta, en sus propios huesos, que ha dicho algo que no debería haber dicho. Mientras los tres hombres continuaban, Ali permanecía de pie mirando las puertas del ascensor, con los brazos a los costados. No cruzados sobre el pecho, lo que habría señalado defensividad. No en los bolsillos, lo que habría señalado incomodidad. Simplemente a los costados, con esa postura que las personas que han entrenado durante décadas desarrollan sin darse cuenta, la postura de alguien que está completamente presente en su cuerpo. El tercer hombre habló entonces. Y fue más lejos que los otros dos. Dijo que Ali se había escondido detrás de la religión. Que había usado su fe como excusa conveniente para no cumplir con lo que cualquier americano de verdad tenía la obligación de cumplir. Dijo que era fácil ser valiente en un ring con árbitros y médicos y cámaras y contratos millonarios. Que lo difícil era ser valiente cuando no había nadie mirando, cuando no había dinero de por medio, cuando el único testigo era la propia conciencia. Y entonces dijo lo que ninguno de los tres debería haber dicho. Dijo que Ali era un fraude. Que toda su vida pública era una actuación de primera categoría. Que el hombre que el mundo llamaba el más valiente del planeta era, en realidad, el cobarde más sofisticado que había conocido jamás. El ascensor llegó al piso 7. Ali giró la cabeza lentamente hacia los tres hombres. No bruscamente. No con rabia visible en la superficie. Con la misma cadencia tranquila con la que a veces uno gira la cabeza para ver caer la lluvia por una ventana. Una rotación que parecía casi desinteresada, casi académica. Los miró. Y sonrió. No fue la sonrisa que usaba en las conferencias de prensa o en las fotografías con patrocinadores. Era otro tipo de sonrisa. Una que ninguno de los tres hombres había visto antes en otro ser humano, pero que todos reconocieron instintivamente como algo para lo que no estaban preparados. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. Lo que sucedió después ocurrió en menos de 2 segundos. 2 segundos es lo que tarda un ser humano en procesar lo que está viendo. 2 segundos es el tiempo en que el cerebro recibe la señal visual, la cataloga como amenaza o no amenaza y envía la instrucción al cuerpo. 2 segundos es, para un boxeador de la categoría de Ali, una eternidad en la que pueden ocurrir muchas cosas que el ojo común no alcanza a seguir. Ali se movió. No hacia la salida. No hacia atrás. Se movió hacia adelante, hacia los tres hombres, con esa combinación específica de velocidad y fluidez que hacía que los cronistas deportivos buscaran metáforas de agua, de viento,
De cosas que no tienen forma sólida pero que tienen una fuerza que arrasa con todo lo que encuentran. Su pie izquierdo se adelantó. Su torso rotó. Su brazo derecho se tensó y se disparó con la mecánica perfecta de quien ha repetido ese movimiento cientos de miles de veces, hasta que ya no es un movimiento voluntario sino una extensión directa del instinto. El puño derecho de Muhammad Ali viajó en línea recta hacia la cara del hombre corpulento. Y se detuvo. A 2 centímetros de su nariz. 2 centímetros. Menos que el grosor de 2 dedos juntos. Una distancia que el cerebro de un ser humano normal no registra como separación sino como contacto, porque entre 2 centímetros y el impacto no existe margen psicológico real. El hombre corpulento cerró los ojos y tensó todos los músculos de su cuerpo al mismo tiempo, preparándose para un golpe que no llegó. Cuando los abrió, encontró el puño de Ali exactamente donde lo había dejado. Suspendido. Inmóvil. Pero Ali no había terminado. En el mismo instante, su brazo izquierdo había ejecutado un gancho que se detuvo a 3 centímetros del costado de la cabeza del segundo hombre. Y antes de que ninguno de los dos pudiera procesar lo que ocurría, un uppercut de precisión absoluta se había detenido a menos de 4 centímetros de la mandíbula del tercero. 3 golpes. 3 objetivos. 3 detenciones en el último centímetro posible. Todo en menos de 2 segundos. El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron con ese mismo sonido metálico del principio, indiferente, mecánico, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir entre sus paredes. Hay silencios que son simplemente ausencia de sonido. Y hay silencios que son una presencia por sí mismos, que ocupan el espacio físico de una habitación con la misma densidad que el aire o la luz. El silencio que llenó ese ascensor después de los 3 golpes que no llegaron fue del segundo tipo. Era un silencio que tenía temperatura. Que se podía sentir contra la piel como algo tangible. Los 3 hombres no se movieron. No por elección consciente. El cuerpo humano, cuando procesa una amenaza de esa magnitud y luego procesa que la amenaza se detuvo sin razón aparente, necesita un momento para recalibrar lo que acaba de experimentar. Los músculos que se habían tensado para el impacto no reciben la señal de relajación de manera inmediata. Hay un instante de suspensión donde el sistema nervioso está procesando información contradictoria, el golpe venía, el golpe no llegó. ¿Por qué no llegó? ¿Qué significa que no haya llegado? Ali bajó los brazos despacio. Con la misma calma con la que los había levantado. Fuera del ascensor, el lobby de la Torre Sears continuaba con su vida completamente normal. Personas entrando, personas saliendo. El ruido sordo de una ciudad grande en una tarde de 1975. El mundo exterior no sabía nada de lo que había ocurrido en ese cuadrado de metal en los últimos minutos. No había cámaras. No había testigos. Solo 4 hombres y un espacio que seguía oliendo a metal y a aire reciclado. El hombre de la mirada calculadora fue el primero en recuperar la voz. Pero lo que salió no fueron más palabras de desafío. Fue algo más parecido a una pregunta que no termina de formularse, el inicio de una frase que se interrumpe a sí misma porque quien la empieza no está seguro de a dónde va ni de si quiere llegar ahí. Ali lo miró. Y entonces habló. Su voz no tenía rabia. No tenía el triunfalismo que habría sido lo más fácil en ese momento, la satisfacción de quien acaba de demostrar algo y quiere asegurarse de que todos lo entendieron. Su voz tenía otra calidad. La calidad de quien explica algo que considera importante y que lamenta profundamente que sea necesario explicarlo. Dijo, los 3 acaban de estar a punto de que les cambiara la cara para siempre. Y no lo hice. No porque no pueda. Sino porque yo elijo cuando peleo. ¿Y con quién? Luego salió del ascensor. Sin apresurarse. Sin voltear. Para entender por qué Ali reaccionó como reaccionó, y no como cualquier otro hombre en su lugar habría podido reaccionar con plena justificación. Hay que entrar en la cabeza de alguien que llevaba más de 2 décadas aprendiendo una lección que la mayoría de las personas nunca llega a aprender del todo. Ali había comenzado a boxear desde muy joven, impulsado por una mezcla de energía sin dirección y una rabia legítima contra el mundo que lo rodeaba.
Desde los primeros años en el gimnasio, su vida había sido una educación continua en el significado real de la fuerza. No la fuerza bruta, que es la más fácil de entender y también la más peligrosa de manejar, sino la fuerza como concepto, como herramienta, como responsabilidad que se carga sobre los hombros. Su primer entrenador, el hombre que le dio forma y dirección a todo ese potencial en estado bruto, le enseñó algo que Ali repetiría muchas veces a lo largo de su vida en distintas formas y contextos. Cualquier hombre puede golpear cuando se siente amenazado. Lo verdaderamente difícil es saber cuándo no hacerlo. Ali había internalizado esa lección de una forma que iba mucho más allá del deporte. La había aplicado en su negativa a ir a Vietnam, cuando la presión del gobierno, de la prensa y de la opinión pública exigía que se diera. La había aplicado en las innumerables veces que hombres en bares, en calles, en eventos públicos habían intentado provocarlo para poder decir después que habían peleado con Muhammad Ali. La había aplicado en sus conferencias de prensa, donde convirtió la provocación verbal en un arte que dejaba a sus adversarios sin respuesta sin necesidad de levantar una sola mano. Lo que ocurrió en el ascensor de la Torre Sears no fue una improvisación ni un gesto espontáneo. Fue la ejecución de un principio que Ali había practicado durante décadas con la misma disciplina con la que practicaba sus combinaciones. El principio era este: el poder real no se demuestra atacando. Se demuestra conteniendo. Un hombre que golpea porque puede, porque tiene la fuerza para hacerlo y nadie puede impedírselo, ese hombre es simplemente fuerte. Eso es común. Hay fuerza en cualquier esquina del mundo. Pero un hombre que tiene toda la capacidad para destruir a alguien y elige no hacerlo, ese hombre tiene algo que la fuerza sola no puede comprar. Ese hombre tiene dominio. En la historia del boxeo, los golpes se recuerdan por el impacto que producen. Por el sonido seco y definitivo que hacen cuando conectan. Por los segundos que el adversario permanece en el suelo después de recibirlos, contando el techo con la mirada perdida. La memoria del deporte está construida sobre esos impactos, sobre esas caídas. Sobre esos momentos en que la fuerza de un cuerpo humano supera la resistencia de otro cuerpo humano y la diferencia queda registrada para siempre. Pero hay un golpe en la historia de Muhammad Ali que no figura en ningún registro oficial. No tiene estadística. No hay cronista deportivo que lo haya anotado en una libreta. No hay fotografía del momento preciso en que ocurrió, porque no había fotógrafos en ese ascensor, ni cámaras, ni nadie que supiera que algo digno de ser registrado estaba a punto de suceder. Y sin embargo, ese golpe es quizás el más revelador de toda su carrera. No porque haya derribado a nadie. Precisamente porque no lo hizo. Existe una categoría de actos humanos que son invisibles para quien los observa desde fuera pero que resultan devastadores para quien los experimenta de cerca. La combinación que Ali ejecutó en ese ascensor, 3 movimientos en menos de 2 segundos, 3 detenciones en el último centímetro posible, no dejó moretones ni costillas rotas. Pero dejó algo mucho más duradero en los 3 hombres que la recibieron sin recibirla. Les dejó la certeza. La certeza de que Ali pudo. De que en cualquier momento de esos minutos dentro del ascensor, él tuvo la capacidad completa para cambiar sus vidas de forma irreversible. No como posibilidad abstracta, no como hipótesis teórica basada en su historial deportivo, sino como hecho concreto que sus cuerpos registraron cuando sintieron el desplazamiento de aire a milímetros de sus caras. Esa certeza no se borra. Se instala en el sistema nervioso con una permanencia que ninguna experiencia posterior puede desalojar completamente. Los 3 hombres habían entrado al ascensor creyendo que estaban acorralando a alguien. Salieron habiendo experimentado, en el nivel más primario y físico posible, que ese alguien podría haber terminado con ellos antes de que cualquiera de los 3 hubiera tenido tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Y que había elegido no hacerlo. Esa elección fue el verdadero golpe. El golpe que no cayó fue el que más dolió. Porque contiene una verdad que no admite refutación, no me detuvo el miedo. No me detuvo la duda. Me detuvo la decisión. Y esa decisión fue mía, no suya. En el boxeo existe el concepto del golpe fantasma, el movimiento que el adversario hace y que el rival no puede seguir con la vista. Que ocurre en el punto ciego entre lo que el ojo puede captar y lo que el cerebro puede procesar.
Ali fue famoso durante toda su carrera por esa velocidad que desafiaba la percepción normal. Pero en ese ascensor ejecutó algo más difícil que un golpe fantasma. Ejecutó una parada fantasma. Hay una última cosa que necesita decirse sobre Muhammad Ali, sobre ese ascensor, sobre esos tres hombres con trajes oscuros y palabras afiladas y todo el peso de su resentimiento acumulado. Cuando Ali salió del lobby de la Torre Sears esa tarde y caminó hacia el exterior de Chicago, no salió como un hombre que acaba de ganar una pelea. Salió como un hombre que acaba de confirmar algo que ya sabía pero que necesitaba confirmar de todas formas, que el tipo de fuerza que él portaba no era el tipo de fuerza que se agota al usarse. Era el tipo de fuerza que se multiplica al contenerse. Durante años, después de su negativa a ir a Vietnam, Ali había tenido que soportar exactamente el tipo de confrontación que aquellos tres hombres le habían intentado imponer. No solo en ascensores. En programas de televisión donde los presentadores lo acorralaban con preguntas diseñadas para hacerle parecer un traidor. En eventos donde figuras del mundo político o empresarial se acercaban con la intención específica de hacerlo explotar en público para luego señalarlo como prueba de que siempre habían tenido razón sobre él. Ali nunca explotó. No porque no sintiera lo que sentía cualquier ser humano cuando lo acusaban de cobardía o de traición, sino porque había entendido algo sobre la mecánica del poder que muy pocas personas comprenden con claridad. Quien logra hacerte reaccionar, te controla. Y Muhammad Ali no era controlable por nadie que no fuera Muhammad Ali. Esa tarde en el ascensor, los tres hombres habían intentado exactamente eso, hacerlo reaccionar. Hacerlo demostrar que detrás de los discursos sobre la paz y la convicción moral había un hombre que, cuando se lo presionaba de la manera correcta, respondía con lo único que sabía hacer, golpear. Querían esa imagen. La necesitaban para confirmar su propia narrativa sobre él. Ali les negó esa imagen. Y en su lugar les ofreció algo completamente diferente, la imagen de un hombre que pudo destruirlos y los miró a los ojos mientras decidía no hacerlo. Eso es lo que el mundo recuerda de Muhammad Ali cuando piensa en el más allá del deporte. No solo la velocidad. No solo los títulos mundiales. No solo las peleas que ganó contra adversarios que parecían imbatibles. Lo que el mundo recuerda es esa cualidad específica que tiene muy pocos equivalentes en la historia humana, la capacidad de cargar una fuerza descomunal con una ligereza absoluta, sin que el peso de esa fuerza lo aplastara por dentro ni lo convirtiera en algo que no quería ser. Hay personas que se vuelven peligrosas porque tienen poder. Y hay personas que se vuelven extraordinarias porque tienen poder y saben exactamente qué hacer con él cuando nadie las está mirando. Ali pertenecía a la segunda categoría. El golpe más poderoso que Muhammad Ali lanzó en su vida no conectó con ninguna cara, no fue registrado por ninguna cámara, no figura en ningún libro de récords. Fue el golpe que detuvo a 2 centímetros de quien lo habría recibido y que en esa detención contenía una verdad simple, permanente e inapelable. La fuerza real no necesita demostrarse. Solo necesita existir. Y los que la tienen de verdad, lo saben.